Buenas noches. Estamos abrigaditos, ¿sí? Pero vamos a compartir la palabra del Señor. Seguimos en 1 Juan, capítulo 2, ¿sí? Habíamos hecho una separación en los versículos 3 al 11, planteando la conducta en la comunión, y los primeros 4 versículos del 3 al 6 hablábamos de la imitación. Terminaba el versículo 6 que tenemos que vivir como Jesús vivió, ¿sí? Ahora, a partir de los versículos siguientes, en el 7 y el 8, apela al mandamiento que es el marco principal del cristianismo. Y el mandamiento es el amor, simplemente eso. Y los versículos del 9 al 11 considera al mandamiento del amor, a ese mandamiento fraterno, del amor fraterno, en la perspectiva de la luz y las tinieblas. Algo similar de lo que habíamos visto en primer capítulo, versículos 5 al 7. ¿Sí? Y bueno, vamos a considerar el mandamiento del amor, de amar a otros, es antiguo porque está en la ley de Dios, lo había expresado Dios a Moisés, allí en Levítico capítulo 13, los versículos 34 y 35, cuando habla que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí? Como nos amamos a nosotros mismos. No había otra regla contra la cual contrastar el amor. El problema que tenía eso, que si yo no me amo a mí mismo, justifico que no pueda amar a los demás, ¿sí? Y la realidad es que ese mandamiento es nuevo porque Jesús lo interpretó de una manera radicalmente nueva, ¿sí? Leemos Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y si lo encuentro, sería un golazo. Sí. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sí? Y ahí hay lo que está cambiando no es el mandamiento, sino la regla de comparación. Antes lo único que había era ámense unos a otros como se aman a sí mismos. Ahora, después que el mundo vio el amor de Jesús reflejado en sus acciones, ¿sí? Les dice, ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. Y tenemos en la palabra de Dios el ejemplo de su amor, las características de su amor para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí es donde cambia este mandamiento. No el mandamiento en sí, sino la regla de comparación, ¿sí? Ahora bien, seguimos. Ese mandamiento era antiguo, pero no anticuado, en desuso, y fue renovado más plenamente, sancionado recientemente por la obra de Jesús. Se refiere a la novedad del mandamiento en cuanto es una realidad en Cristo y debería ser en los cristianos. La idea del amor no es nueva, pero Jesucristo le dio un sentido más rico y profundo. En la iglesia el amor no se expresa solamente por medio del respeto, sino también mediante el sacrificio y el servicio. Característica de la obra de Jesús, sacrificio y servicio. Es desinteresado y aplicable a amigos como también a enemigos y perseguidores. ¿Sí? Leemos en Mateo 5, 43 y 48 que tenemos que, dice Jesús, oíste que fue dicho, amen a sus amigos, pero yo les digo que amen también a sus enemigos. ¿Sí? Y ahí es donde cambia un poco este concepto. El amor debe ser la fuerza que une a la comunidad cristiana, ¿sí? Y la señal que la distingue, ahí como leímos en el versículo 35, ¿sí? En esto van a ver los demás, aquellos que nos rodean, que somos discípulos
de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad también. Es la clave de caminar en la luz, porque no podemos crecer espiritualmente si no amamos u odiamos a alguien. Teniendo una buena relación con Dios, la tendremos también con los demás. De esta forma, el mandamiento del amor engancha con la acción de la luz. ¿Sí? Como dijimos antes, allí en La luz y las tinieblas, en 1 Juan 1, del 5 al 7. La luz verdadera, genuina, es la luz del amor, y por eso caminar en la luz es caminar en amor. ¿Sí? Vamos a leer. La realidad es que no lo leí este pasaje, lo vamos a leer y seguimos hasta el 11. Primera Juan, capítulo 2, versículo 7. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien les estoy repitiendo uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Y ahora vamos los versículos 9 al 11, donde hace esta comparación entre la luz y las tinieblas. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia o aborrece a otro creyente o a su hermano, esa persona aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente o a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Otra traducción, el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar ahora estos versículos del 9 al 11. Como dijimos, se parece a lo que mencionó capítulo 1, versículos 5 al 7, en la contraposición de la luz y las tinieblas. ¿Sí? Sigue teniendo a la comunión como fondo presente, pero un nuevo binomio, amor-odio, se presenta ahora, junto con el de la luz y las tinieblas, planteando que entre ellos no hay término medio. ¿Sí? O se ama o se odia, o se está en la luz o se está en las tinieblas. ¿Sí? Juan plantea el odio como una actitud que nos motiva a tratar. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no odio a tal persona. Pero fíjense esto, una actitud que nos motiva a tratar con desdén, ignorar o despreciar a otras personas, a tratarlos con indiferencia o a considerarlos como nuestra competencia o enemigos. ¿Sí? Si en lugar de amor el corazón está albergando odio, no hay modo de que entre luz al interior. Y lo peor es que el espiritualmente ciego no se queda quieto en la oscuridad. Parecería como decir, bueno, está en la oscuridad y se queda quieto. No, sino que utiliza sus propias luces, entre comillas, ¿sí? Porque son luces que no brillan, sino son luces de oscuridad. Parecería un contrasentido, pero es así. Las que al ser falsas, por estar corrompidas por el pecado, hacen ver invertidas las imágenes de las cosas y de las personas. El odio distorsiona nuestra perspectiva, ¿sí? Aquello que uno mira o ve según el color del cristal con que se mira, ¿sí? Entonces, el odio distorsiona nuestra perspectiva. No comenzamos por juzgar mal al prójimo y lo odiamos después como resultado, sino que la forma en que le vemos ya está coloreada malignamente por nuestro odio. Es el amor el que ve derecho, piensa claro y presta el debido equilibrio a nuestra visión, a nuestros juicios y a nuestra conducta. ¿Sí?
Jesús nos advierte, Juan nos advierte, pero también lo vamos a leer en las palabras de Jesús, que nuestra conducta no sea de tropiezo. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa allí en griego? Y a veces la menciono porque nos da una idea de cuál es la raíz. La palabra es escándalon, ¿sí? Entendemos que es la traducción de la palabra escándalo. Es ser de tropiezo, ser de escándalo a nuestros hermanos. Leemos allí en Lucas 17 los primeros 2 versículos. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de esos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense, ¿sí? Es que es terrible el poder ser de escándalo, de tropiezo. Muchas veces entendemos y sabemos que en la presencia de Dios no hay excusa. La realidad, ninguna. Cada cual va a tener que dar cuenta de sus decisiones. Pero como dice aquí, tengamos cuidado de no ser la piedra de tropiezo, de no ser de tropiezo. Que alguien nos use como excusa. Mirá la actitud de tal o cual y pongamos mi nombre o el de quien sea, no hay problema. Ese que va a la iglesia dice que tal cosa, me viene a hablar del amor de Dios y tiene estas actitudes. ¿Sí? No seamos de tropiezo para que otros puedan llegar a conocer del amor de Dios. Nuestro mensaje es mucho más importante. Y como dijo Jesús, si se aman los unos con los otros, los demás verán que son verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? ¿Qué ocurre si uno no tiene esa actitud de amor hacia los demás? Si uno no tiene esa actitud de amor hacia aquellos que lo ofenden, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Sí? Cada cual tendrá su punto débil. Tengamos cuidado. Pidámosle a Dios que nos revele en dónde tenemos que ajustar nuestra conducta a la imitación de la conducta de Cristo. Quien cuando lo golpeaban no respondía con insulto. La única vez que habló fue para hacer verle a la persona la incoherencia de su actitud. La otra vez que habló fue frente a Pilato, que le dijo, ¿no me contestas? Si yo tengo la autoridad. ¿Y Jesús qué le dijo? Ninguna autoridad te sería dado si no viene de Dios. Entonces, tengamos presente esto y veamos lo que vimos en los primeros versículos de este pasaje entre el 3 y el 6. Los que dicen, versículo 6, que viven en Dios, deben andar o vivir como Jesús vivió. ¿Sí? Y terminamos con un concepto. El amor cristiano no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad. ¿Sí? Eso de que se terminó el amor. Me hizo tal cosa que no puedo perdonarlo. Es una excusa frecuente que oímos y muchas veces la planteamos también nosotros, ¿sí? Para justificarnos en nuestras conductas. Hermanos, dice Hebreos, capítulo 12, creo que es versículo 3, consideremos a Jesús, el que tuvo tal contradicción de parte de los pecadores. Considerémosle. Veamos qué actitud. Si tenemos alguna duda en alguna actitud, veamos cómo actuó Jesús. Ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Allí en 1 Pedro, capítulo 2, creo que es 21, plantea esto. ¿Sí? Podemos decidir interesarnos por el bienestar de otros y tratarlos con respeto, ya sea que sintamos o no afecto por ellos. Si decidimos amar a otros, Dios nos ayudará a expresar nuestro amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo ha derramado su amor, el amor de Dios, en nuestros corazones
no podemos tener excusa como hijos de Dios. No podemos tener ningún tipo de planteamiento que podamos hacer. El amor de Cristo, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, apelemos a la fuerza del amor que nos tiene que motivar para honrar a los demás, aun aquellos que a veces nos resultan difíciles de tragar, ¿sí? Muchas veces decimos, sí, con algunos no tengo problema y con otros, bueno, ¿sí? Hermanos, tengamos presente eso. Me estaba acordando un chiste que me mandaron, que dice, yo quiero amar a los demás, pero a veces hay actitudes que por más que me calle, se me notan en la cara, ¿sí? O sea, muchas veces nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, realmente está reflejando el concepto que dio Jesús. Por los frutos los conoceréis. Pero no, este concepto no es para analizar a los demás, es para analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué color tienen nuestros frutos? ¿Qué sabor tienen nuestros frutos? ¿Sí? ¿Tienen el sabor amargo del odio o el sabor dulce del amor? Bueno, que el Señor nos guíe en este camino que cada día tenemos que transcurrir y cada día buscando cada vez más la excelencia de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nadie lo habla desde el punto de vista de la perfección, al contrario, somos imperfectos, pero en camino a, y tenemos que trabajar en nuestro interior para que sea el Señor el que nos guíe en las decisiones y en la forma de obrar. Bien, terminamos con una oración, ¿sí? Después viene la consabida foto y demás. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta responsabilidad que pones en nuestros corazones. Señor, realmente podías haber utilizado a tus santos ángeles, aquellos que son perfectos, pero en tu voluntad quisiste que seamos nosotros tus testigos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, en nuestras imperfecciones. Señor, que tu Santo Espíritu nos revele aquellas cosas que tenemos que estar cambiando. Y ayúdanos, Señor, a ir cambiando cada día un poquitito más. A veces pretendemos cambios violentos y es difícil, pero Señor, con tu ayuda, de a poquitito vamos a ir cambiando hacia ese carácter perfecto que fue la demostración de tu Hijo Jesucristo. Señor, pedimos por cada uno de los motivos de oración que se han expresado, pedimos también por aquellas hermanas, en nuestro caso, que están viviendo solas, ¿sí? Nos acordamos de Cecilia, de Cristina, también de Liliana, Señor, que tú pongas tu mano de paz y de comunión, que puedan sentir la comunión del cuerpo de Cristo en su soledad. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.